este video es compartir con ustedes algunos rasgos que están planteados en un documento que refiere al aprendizaje de los estudiantes en todos los niveles de la educación obligatoria. Vamos entonces a focalizarnos en 9 componentes, 9 principios, diría yo, 9 compromisos respecto del aprendizaje de los estudiantes, lo que no significa olvidar que al lado de ese estudiante hay un maestro, hay un profesor que enseña. El primero de estos componentes refiere a destacar, atender, interesarse. Los docentes tenemos que poner frente a los estudiantes un problema. El problema es una enorme categoría, una categoría paraguas que incluye muchos recursos didácticos. Tenemos que poner frente a los estudiantes un acontecimiento de su realidad próxima, de la realidad remota, una obra artística, un objeto tecnológico, un plano, un video, un producto que desencadene el interés de los estudiantes por aprenderlo. La idea no es presentar a los estudiantes un tema, sino un contenido, es decir, aquellos aprendizajes dispuestos para ser aprendidos por los estudiantes. La idea no es título de la clase, sino hoy vamos a aprender algo que les va a resultar muy interesante, muy motivador y que va a... Y acá estaríamos en el segundo de los momentos que describen este aprendizaje constructivo, que va a ayudarlos a desentrañar significados. A ver, el profesor de educación inicial dispone en la mesa un termo y les pregunta a los nenes, ¿qué ven acá? El profesor de teoría del arte de la escuela secundaria dispone 5 ilustraciones que muestran la estética victoriana y les pregunta a los estudiantes, ¿qué ven acá? ¿Qué está sucediendo acá en relación con un video, en relación con una imagen de realidad ampliada? ¿Qué es lo que están viendo en este tejido vegetal? Digamos, acercar a los estudiantes algo que les permita desentrañar significados. Hemos optado por la palabra desentrañar porque da una idea de ahondar en esa imagen, en ese objeto, en ese plano, en ese texto literario, en esa infografía, ahondar en significados que los estudiantes ya tienen apropiados. Nosotros conocemos a eso como ayudar a los estudiantes a explicitar conocimientos previos o recursos cognitivos, es decir, ¿qué saben? No que saben de la clase anterior, no, ¿qué saben por su condición de sujetos sociales de esa obra, de ese hecho, de esa imagen, de esa pieza sonora que puse frente a ellos? Entonces, algo desencadena el interés. Quizás en los últimos libros de didáctica que hemos leído, la palabra motivación ha caído en desuso. Sin embargo, la idea es un recurso de la realidad que movilice, que ponga en acción, que mueva los recursos cognitivos de los estudiantes. El tercero de los momentos es compartir significados. Frente a este software que el profe de historia puso frente a ellos, un software de líneas de tiempo, supongamos. ¿Qué posición tiene este estudiante? ¿Qué posición tiene este otro? ¿Qué descubrió un tercer estudiante respecto de él en sus indagaciones? Que los estudiantes compartan significados, a ver si en términos constructivistas vamos organizando, vamos armando un circuito. Partimos de un problema que tiene codificaciones distintas, le permitía a los estudiantes desentrañar significados a partir de lo que saben, compartieron significados con otros de sus compañeros, también con el docente. Aquí se produce
un hecho que Piaget llama controversia. Es bien interesante cuando en un grupo clase distintos estudiantes tienen posiciones diferentes respecto de un mismo problema. En el material que ustedes van a leer les hemos acercado un problema muy sencillo. ¿Por qué este diseño de bolígrafo en su carcasa tiene un agujerito? ¿Qué sentido cumple ese agujerito? Otro de los problemas que van a encontrar en el material es cómo toman agua las jirafas, porque abren sus patas para disminuir la altura entre su boca y el espejo de agua. Es decir, problemas que puedan interesar a los estudiantes. Si nos quedáramos acá, profes, si nos quedáramos acá, les presenté un problema, los chicos activaron, desentrañaron significados, compartieron significados, sería efectivamente una enseñanza tremendamente empobrecedora. Nos quedaríamos en, a mí me parece, yo creo, yo veo en esta imagen, a mí el video me hizo pensar, tremendamente aplanadores de los aprendizajes y de los conocimientos escolares. Por eso el cuarto momento, el cuarto rasgo que nosotros incluimos en el proceso de aprendizaje, ustedes estarán advirtiendo que estos momentos del aprendizaje se corresponden en espejo con momentos de la enseñanza, de ahí el esquema que hemos hecho. El cuarto de los momentos es integrar, apropiarse de nuevos contenidos, transformar esos contenidos en conocimientos, porque acá también hay una diferencia, como la que veíamos hace un minuto, entre contenido y tema. Los contenidos son declarativos, los conocimientos son construcciones de las personas, no los encontramos en un diseño curricular ni en un libro. Entonces, el profe, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, va a acercar nuevos contenidos, promoviendo actividades de manera tal que esos contenidos se transformen en conocimientos de los estudiantes. Quizás la palabra adecuada no es se transforme, sino que se construyan en conocimientos, dado que es la teoría que marca nuestra tarea. En este proceso de construir conocimientos, no hace falta que yo lo diga, ustedes lo saben muy bien, los estudiantes, las personas que aprenden, tienen que superar obstáculos. De hecho, aquel producto de la cultura que desencadenó en ellos la explicitación de recursos cognitivos fue elegido por mí, por su profesor, en razón de la perturbación conceptual que genera. No elegí cualquier problema, elegí uno, vinculado con mi diseño curricular y vinculado con los aprendizajes que quiero promover en los estudiantes. El hecho de superar obstáculos, superar escollos, que el aprendizaje no sea una planicie, sino que tenga momentos de duda, momentos de inquietud, momentos incluso de declive, parates, no significa otra cosa que los estudiantes están aprendiendo. No es la serenidad de una clase expositiva, ¿no? Hay un autor muy interesante, a mí me resulta particularmente movilizador, que es Philippe Meurieu, que dice: los profes tenemos que superar la idea del aprendizaje como huella. Tenemos que superar la idea de que es suficiente que yo explique muy bien, que yo sepa un montón de contenidos y que los transmita de una manera muy clara y muy ordenada para que los estudiantes aprendan. Acá la cuestión es que hay que equivocarse, hay que ayudarlos a que los chicos revisen, los estudiantes revisen qué pensaban al comienzo de la clase, al principio de este problema y qué piensan ahora, qué les aportan los distintos autores que están consultando y que yo les acerqué si estoy trabajando con estudiantes de escuela primaria del ciclo superior o con estudiantes de la escuela secundaria, o con la información que yo les di cuando, retomando el ejemplo del termo de nivel inicial, desarmamos ese termo y vimos que existen distintos materiales más o menos conservadores del calor y más o menos conservadores del frío. Entonces, los obstáculos son componentes que esperamos que se produzcan en el aprendizaje. El sexto de los momentos, ayudar a los estudiantes a construir nuevos significados.
Acá nos tendríamos que acordar del helicoides de Brunner, ¿no es cierto? Los chicos ingresan a mi clase con determinados conocimientos. Yo, a partir de problemas, de perturbaciones conceptuales, de una tarea que yo voy acompañando, por ahí nos acordamos del andamiaje de Leontiev, que es otro concepto constructivista muy interesante, yo voy ayudándoles a darse cuenta que esas primeras explicaciones pueden mejorarse, pueden expresarse de una manera más precisa, pueden incluso reformularse. Sabemos que no es una tarea fácil. Para eso están los compañeros dando lugar a controversias, para eso está el docente acercando materiales, llevando a los chicos a dudas. Así que vos pensaste que este vaso de plástico y este termo son lo mismo, volviendo al ejemplo de jardín. Ahora pensás que este vaso y este termo están hechos de los mismos materiales. Esa construcción de nuevos significados, que parte de observación, pero que también parte de una revisión de las propias ideas, es el momento que estamos planteando en nuestro esquema como sexto. El séptimo, aun cuando está ubicado en ese lugar, atraviesa todo el proceso. Tiene que ver con que entendemos el aprendizaje como una construcción sociogenética. Mi psiquis, mis estructuras individuales, cognitivas, son importantes. Ahí estaría lo psicogenético. Pero también son importantes los otros, que me arrastran. ¿Se acuerdan de Vygotsky o se acuerdan de... estaba pensando en Cole, por ejemplo, mientras Vygotsky lo llama zona de desarrollo del conocimiento, zona de desarrollo próximo, Cole lo llama zona de construcción del conocimiento. En esa zona de construcción yo solito llego hasta un punto aprendiendo, pero si tengo compañeros que me tironean y tengo profesores que me tironean, amplío mi zona de desarrollo de conocimiento. En el séptimo de los rasgos que incluimos en nuestro esquema, estamos hablando de que en todo ese proceso de construcción es importante la presencia de materiales. Entonces, hay componentes psicogenéticos. Los profesores sabemos que en la escuela primaria pretender que los niños construyan conceptualizaciones es desacertado, porque están en una etapa, según Piaget, de pensamiento concreto, y exigirles enunciados formales no tiene mucho que ver con su construcción, con su estructura psicogenética. Hay componentes sociogenéticos, los otros, pero también hay componentes materiales. La presencia de materiales, que no necesitan ser sofisticados, pero que estaría bueno si incluyeran tecnologías de la información y comunicación, nos está hablando de un tercer esquema psicogenético, sociogenético y construcción distribuida, que implica mi cabeza se distribuye materialmente. Perkins lo llama indistintamente, según sus traducciones, David Perkins, de la Escuela de Harvard, cognición distribuida o inteligencia repartida. Si en este momento yo no tuviera el PowerPoint o no tuviera la posibilidad de filmar, estaría en problemas. Bueno, me ayudan un montón los equipos, también me ayuda mi profesor y también me ayudan mis compañeros. Los equipos incluyen libros, papeles, hojas para hacer esquemas. Mi cabeza se reparte en materiales. Esos materiales ayudan mi aprendizaje. Llega un momento en que los estudiantes tienen que sintetizar lo hecho. A veces ocurre al final de la clase o al final de una unidad didáctica o al final de un proyecto de trabajo. Ese octavo rasgo, verbalizar, implica utilizar codificaciones
verbales, nomenclatura específica si yo enseño música, si enseño coreografía, si enseño física, palabras específicas. El lenguaje no solo es un portador, sino que es un estructurante cognitivo. Nos pasa todo el tiempo, ¿no es cierto? Expresarlo en palabras implica ordenar mis pensamientos. Por eso, ese momento de representar, a veces no es con palabras, a veces es un plano, o es una gráfica, o es un mapa conceptual, esa representación nos está hablando de organizar las ideas para que sean comprendidas por otros. El último de los componentes de este proceso de aprendizaje tiene que ver con reiniciar y recomenzar. Quizás en este trabajo, supongamos que yo partí de una pintura de Fernando Fader para reconstruir con los alumnos qué ves, qué sentís, y a partir de ahí cuáles fueron los rasgos de la pintura de este artista y cuál fue su legado cultural y qué de distinto hubo en él con otros artistas de su época. Hay un germen, hay algo en esas conclusiones que merecería retomarse en otra secuencia didáctica para reiniciar este proceso. Un uso de color, un uso de la naturaleza, una confrontación o una antítesis con otros artistas y otros estilos. Por eso, el último rasgo que incluimos en nuestro esquema es el de recomenzar. Si hay algo en esa tarea realizada que permitiría una nueva secuencia con los mismos componentes. Algo que me llame la atención, algo que movilice mis recursos, que me permita integrar nuevos contenidos, que me permita compartir significados con otros, que me permita integrar nuevas tecnologías, que me permita sintetizar y ahí, recursivamente, iterativamente, en nuevas estructuras de aprendizaje. Un saludo para todos ustedes y ojalá que les resulte interesante el material que compartimos acerca del aprendizaje.